versículo que me mandaron, que era el versículo que se estaba usando, la escritura que se estaba usando para esta convención. Y es un versículo muy breve, y quiero leerlo, el Salmo 60, versículo 12. Salmo 60. Quiero decirle que me he gozado con estos músicos y estos adoradores. ¿Dónde están? ¿Se fueron? Pero por ahí. Yo puedo hacerle un contrato para que se vayan conmigo a Orlando. Hacemos un contrato para que se vayan conmigo. Yo me los quiero llevar. Yo me los quiero llevar. Me he gozado con todos ellos. Aleluya. Una música bien asentada, muy bien afinada. Y unos cánticos los felicito, que Dios los siga usando. Dice el Salmo 60, 12. Con Dios, diga conmigo, con Dios. Con Dios haremos proezas. Y Él aplastará a nuestros enemigos. Padre, gracias por esta palabra. Palabra que me has dado para esta noche. Palabra que has puesto en el corazón de este ejecutivo para esta asamblea. Palabra que ha sido de inspiración para mí muchas veces. Palabra que ha sido mi sustento en mi vida. Hoy estoy aquí humildemente para poder hablar tu palabra y poder dejar a este pueblo lo que en privado tú me has dado. Señor, pido que seas tú el que hables a través de mí y que esa palabra profundice en el corazón de todos los presentes, de cada ministro, de cada misionera, de cada evangelista, de cada laico, de cada delegado en esta noche. Y que esa palabra vaya impregnada en nuestras vidas y que la podamos vivir día a día confiando en ella, porque así es real en nuestras vidas. Úsame, Señor, y gracias por este privilegio. Amén y amén. En Dios haremos proezas. Y Misiones decía, enviados a hacer proeza. Yo quiero decirles a ustedes que este versículo de la palabra de Dios ha sido en varias ocasiones el versículo preferido mío. Ha sido mi máxima consigna a través del ministerio que he estado pastoreando. Yo la he declarado en muchas ocasiones, en muchos momentos de crisis. Se ha convertido en mi vida como la frase ancla de mi ministerio. Porque yo puedo hablarles de que Dios ha cumplido esta palabra en mí. Cuando yo leía el Salmo completo, venían palabras de inspiración a mi vida. Y el Señor me motivaba a seguir investigando sobre el libro. Y aunque cuando usted lee el capítulo completo, el capítulo 60, usted se da de cuenta que es una plegaria del salmista, es una plegaria. Pero es una plegaria que a la vez se convierte en un cántico que fue cantado en muchas ocasiones por ese gran hombre llamado David. Y cuando David escribe este capítulo, estaba pasando por un momento de crisis. Era un momento donde había enfrentado una guerra contra Mesopotamia.
Y allí David estaba tratando de conquistar territorios. Recuerden que David en este tiempo estaba estableciendo su reinado, su poderío. Y a medida que iba avanzando en su reinado, iba conquistando terrenos. Pero llegó a un terreno donde le tocó vivir una guerra fuerte, una guerra dura, una guerra no muy suave. Y el enemigo era tan fuerte, era tan amenazador, que ellos se sintieron derrotados. Y el ejército quiso abandonar la lucha por conquistar aquel terreno. Lucha que estaba en el corazón de David conquistar. Y entonces él tiene que entrar en una plática con el Señor. Y tiene que hablar allí con el Señor y abrir su corazón. Y después de estar hablando con el Maestro, con el Dios del cielo, él termina con esta poderosa frase. Y le dice, en Dios haremos proezas. Aquel ejército estaba desanimado, creía que ya no iba a poderlo conquistar. Pero el rey David no era cualquier personaje. El rey David era un hombre de experiencias vividas, de batallas vividas. Él era un hombre de fe, de fe, de fe. Yo quiero ver las manos arriba de los siervos que están aquí, que son hombres de fe. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Una de las almas más poderosas que tú, ministro de Dios, evangelista, siervo de Jesucristo, una de las almas más poderosas que tú tienes que tener es esa fe. Fe en el Señor, fe en el Todopoderoso, porque sin fe nada vamos a poder hacer. Sin fe no vamos a lograrlo, aleluya. No vamos a avanzar. Y este muchacho, joven todavía, tenía una gran fe, hacía músculos de fe. Y yo, cuando estudiaba el versículo, el Señor me trasladaba a diferentes lugares en la palabra de Dios, de hombres de fe. Porque David lo que está haciendo aquí es una declaración de fe. Frente a una amenaza, frente a una crisis, frente a una derrota y a una supuesta guerra perdida que no podría ganar, de lo profundo del corazón David dice, en Dios, en Dios. En Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Cuando David está hablando aquí, no está hablando por pura emoción. No es unas palabras emocionadas como a veces nosotros nos emocionamos y hacemos ciertas declaraciones. David está hablando aquí con puro conocimiento, con plena seguridad de lo que está diciendo. Porque David, durante su vida, durante su trayectoria, había experimentado esta palabra en su vida. Recuerden cuando aquel momento se escoge a David como rey, que Dios va a la casa de su padre y designa al profeta a escoger al líder que iba a ser el sustituto. David estaba en el campo, no era el indicado. David estaba allá con las ovejas, maloriento, olía a oveja. Quizás con sus trajes rotos, totalmente sucio.
Y después que pasan todos sus hermanos y todos fueron rechazados, el profeta le dice a su padre, y no hay otro más. Y no hay otro más. Y su padre le dice, bueno, queda un muchachito por ahí. Pero ese no puede ser. Porque ese no es militar, no es guerrero. Ese lo que sabe es cuidar las ovejas. Aleluya. Aleluya. Era el menos indicado para su padre y para sus hermanos. Yo a veces me gozo con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque no es el parecer. Y de lo que no sirve, de lo que para el mundo no tiene valor, lo que para el mundo es inservible, ahí pone Dios los ojos, porque Dios ve más allá, porque Dios ve el corazón, el corazón, el corazón. Y Dios vio que el corazón de David era un corazón conforme a la voluntad de Dios. Lo cierto es que mandaron a buscar a David, usted sabe la historia, y fue ungido para ser rey. Y después de haber sido ungido, David experimentó de una forma extraordinaria de que en Dios se puede hacer proezas. Y un día, cuando él estaba ocupado con las ovejas, su padre lo interrumpe y lo envía al campamento a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando llegó allí al campamento, David se tropieza con una escena que lo indignó, que lo molestó, aleluya. Y era que el ejército estaba atrincherado, inmóvil, sin actuar, no avanzaban. Y había un enemigo que la Biblia dice que era de grande estatura. Y también la Biblia te dice la medida de este gigante, que estaba en el extremo contrario, en el equipo contrario, allí amenazando al ejército de Dios. Insultaba y decía, ¿quién se atreve? Envíenme a un hombre que me haga frente. Envíenme a alguien que se crea que pueda vencerme. Envíenme a alguien, aleluya, a que luche conmigo. Pero nadie, ni tan siquiera el rey, se atrevía a enfrentarlo. Y llegó este muchacho, pastor de ovejas, y llegó por allí y escuchó a este gigante ofendiendo al ejército, y él entendió, oh gloria a Dios, aleluya, él entendió que aquel que estaba allí hablando no amenazaba al ejército, sino que amenazaba a Jehová Dios, a Jehová Dios. Mientras todos tenían miedo y no actuaban, David dijo, yo voy a enfrentar a ese grandullón. El rey Saúl no quería enviar a este muchachito porque
Sus hermanos le dijeron, él no sabe lo que está diciendo, es un muchacho ignorante, está vuelto loco, él se las cree, siempre ha sido así, atrevido, no le haga caso, lo van a matar, él no sabe de guerra, él no sabe de acción, él no sabe luchar, déjenlo tranquilo ahí, no lo muevas. Oh gloria, oh gloria. Y el rey titubeó. Pero David le dijo, mira. Yo quiero decirte, rey, que yo puedo con ese hombre. Yo puedo. Porque yo en el campo, cuando cuido de las ovejas, también me he enfrentado a leones. Me he enfrentado a fieras. Me he enfrentado a luchas. Y he obtenido la victoria. Porque Dios está conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, asegúrate, dígale que está a tu lado. Asegúrate que Dios esté contigo. Asegúrate que Dios esté contigo. Porque si Dios está contigo, nada podrá hacerte frente. Y el rey le dijo, póngale la vestidura mía. Mire, me dice la historia que le pusieron las vestiduras de Saúl porque David era joven, pero era alto. Porque Saúl era alto. Y Saúl le dijo, póngale las vestimentas mías que le van a quedar bien. Y mándelo. Y le pusieron la armadura de Saúl. Y David comenzó a probar la armadura y la vestimenta. Pero había algo que había algo que no lo hacía sentir bien. Había algo que no le daba los movimientos que él quería. Había algo que no le permitía estar seguro. No. Había algo y le dice, espérate. Quítame en esto. Porque yo nunca he practicado esto, yo nunca he necesitado esto. Yo no necesito esta armadura. Yo no necesito ropa de nadie. Yo no necesito usar la armadura de nadie. ¡Oh, gloria! Yo no necesito usar la vestimenta de nadie. Yo quiero ir con mi vestimenta. Yo quiero ir con la armadura que Dios me ha dado. Yo no necesito ropa extraña en mí. Yo te quiero decir, pastor, que estás aquí. Dios te escogió, te separó y te ha enviado a hacer proezas. Y cuando Él te escogió, cuando Él te separó, Él también te vistió. Escúchame bien, Él también te vistió. Y te dio las herramientas que vas a utilizar para tu guerra. Te dio las herramientas que tú vas a necesitar para hacer proezas. Te ha dado el equipo que tú necesitas. Tú no necesitas, aleluya, vestirte con la vestidura de nadie, aunque se vea bien, aunque se oiga bien. No. Usa tu vestidura, usa tu vestimenta, vístete de la gracia de Dios, afírmate en la fe y camina hacia adelante. Y David se paró en el río y buscó unas piedrecitas. Y la metió en la bolsita pastoral. Y habló con Dios. Porque para toda guerra, para toda lucha, para toda batalla, para toda conquista, tú tienes que hablar con Dios. El jefe tuyo es Dios.
El jefe mío es Dios. Quien me dirige es el Señor. Él te escoge, Él te dirige, Él te capacita, Él te instruye y te da la victoria. Y cuando David bajó al terreno de la batalla, aquel gigante que le superaba en estatura por mucho, aquel gigante que sus armamentos eran sumamente más grandes de lo normal, que en su cabeza tenía un casco protector. Cuando ve a aquel muchachito que no iba con espada, que no iba con lanza, que no iba con escudo, aleluya, aleluya, que simplemente andaba con una ondita y unas piedras en la mano. Amaye. Oh, gloria al que vive y reina. Oh, gloria al que vive y reina. Aquel gigante le dice: ¿quién tú crees que soy yo? Ay, 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 ay. Yo quiero decirte que el diablo habla duro. El diablo habla duro. Porque el diablo le gusta meterte miedo. Oh, gloria, oh, gloria. El diablo le gusta detener tu avanzada. El diablo le gusta, aleluya, verte retroceder. Verte atrincherado sin hacer nada. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria al que vive. ¿Soy yo acaso perro para que vengas conmigo, aleluya, a enfrentarte a mí? ¿Acaso no has visto quién soy yo? Pero este muchachito practicaba la fe. Y me gusta la expresión, la palabra que es la que yo quiero llegar. David, cuando el gigante le habla de esa manera, David no se detiene, sino que corre. Ay, 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 ay. David no se atemoriza, sino que avanza. Ay, 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 ay. David no retrocede, sino que se tira a la línea de guerra. Oh, gloria al que vive. Y dice que mientras iba avanzando, iba corriendo, él le dice al gigante: tú vienes contra mí con espada y a jabalina, pero yo no vengo a ti solo. Yo tengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Y le dice: y yo te venceré. Eso es fe. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es confianza en el que todo lo puede. Ay, 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 ay. Mire, David, cuando pronunció esas palabritas, iba moviendo la ondita. Iba moviendo la ondita. Lógicamente hablando, ¿qué quiero decir? Lógicamente hablando, David estaba muerto. Lógicamente hablando, era una guerra perdida. Lógicamente hablando, David no podía superar al gigante. Ay, 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 ay. Lógicamente hablando, David estaba vencido. Pero te vengo a decir una cosa, y quiero que lo oigas bien, pastor, que estás aquí.
ministros, líderes, futuros pastores, futuros evangelistas. Yo te vengo a decir a ti que Dios no trabaja con tu lógica. No. Dios no trabaja con tu lógica. Ay. Ante los ojos de Dios la lógica queda fundida. Aleluya. No trabaja con tu lógica. Porque allí la lógica era todo lo contrario. Dios trabaja con tu fe. Dios trabaja con tu fe. Dios se mueve con tu fe. En los momentos de crisis, en los momentos de soledad, en los momentos de adversidad, aleluya, tu lógica te dice no puedes. En los momentos de enfermedad, tu lógica te dice estás perdido. En los momentos de enfermedad, el médico te dice no hay remedio, no hay salida, no hay escapatoria. Lo tuyo es de muerte. No hay otra vertiente para ti. De aquí nadie te saca, oh gloria. De acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la lógica, estamos perdidos. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Pero ante la lógica, ante la ciencia, ante los que saben, está el poder de Dios que actúa de acuerdo al grado de tu fe. Dice que aquel gigante cayó. Y como él lo que dijo fue una palabra de fe. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos al cual tú has desafiado. Y le dice, ¿y sabe qué? Aunque tú creas que yo soy insignificante, te aseguro hoy a ti la derrota, porque te voy a vencer. Porque en Dios yo soy poderoso. En Dios yo tengo la victoria. En Dios yo soy fuerte. En Dios haremos proezas. Así que cuando David está escribiendo el Salmo, lo está escribiendo con pura conciencia. Lo está escribiendo porque él lo había vivido. Lo escribió porque él había visto el poder de Dios obrar. Sabía cómo obraba Dios. David experimentó muchas batallas, muchas guerras, pero también experimentó victorias extraordinarias porque su fe estaba anclada en Dios. Y cuando yo leía, el Señor me iba navegando por la Escritura y me hizo llegar a otro hombre llamado Moisés. Y Moisés, que rehuía al llamado de Dios, pero Dios lo había señalado, Dios lo había escogido, porque Él lo quería enviar a hacer proezas. Tú tienes que tener la seguridad que fue Dios el que te llamó. Porque cuando Dios te llama, Él va contigo. Y cuando Dios escoge a Moisés y lo envía a liberar al pueblo, recuerde que Moisés llega a Egipto como un fugitivo. Había salido de allí huyendo. Y había salido huyendo porque también le querían cortar el cocote por haber matado a algunos del ejército. Y se encontraba allá solo, allá con Jetro, en el campo también cuidando ovejas. Oigan, hay una cosa tan tremenda que
Que estos hombres Dios los coge de detrás de apacentar ovejas. Fíjate, ¿verdad? Parece que tiene algo especial eso, ¿verdad? Porque las ovejas hay que tratarlas con delicadeza, con ternura. Hay que protegerlas, hay que saberlas guiar. Hay que darle alimento, hay que conducirlas. Entonces, cada vez que Dios coge a alguien, tienen que tener ese sentido que tiene un pastor de ovejas. Y cuando Moisés es escogido y llevado a Faraón, allí Dios hizo unas cosas extraordinarias. Ustedes saben la historia mejor que yo. Pero Dios obró de tal manera que el pueblo fue liberado de Egipto con mano dura, con mano fuerte. Pero aquel rey, aquel faraón era terco, era soberbio. Y después de haber libertado al pueblo, como que se le prende el chip. ¿Y qué he hecho yo? ¿Y qué fue lo que yo hice que liberté al pueblo? A la gente que trabajaba, a la gente que producía. Y ya ellos habían caminado y reúne al ejército y envía una vez más a capturar al pueblo de Israel. Y el Señor me llevó a ese momento donde Moisés está frente al mar. Está frente al mar. Pero ellos ven el polvo que se levanta a distancia. Y escuchan el galopeo de los caballos, de los carruajes, del ejército del faraón. Y aquel pueblo que había sido libertado con mano dura por el poder de Dios, empieza a renegar y empieza a reclamarle a Moisés. Y inclusive le dice: mejor hubiera sido que nos hubieras dejado allá. Después de haber orado por la liberación, ahora están diciéndole a Moisés: mejor hubiera sido, porque ahora estamos aquí frente a un mar que nadie puede cruzar. Y viene el ejército a capturarnos una vez más y no sabemos cuántos muramos. Y Moisés hace todo lo que hombre de Dios debe de hacer. Vuelve Moisés y se comunicó y habló con aquel que lo escogió y aquel que lo envió a la hazaña que estaba haciendo. Pero el Dios del cielo le contesta a Moisés: ¿por qué tú vienes a mí? Tú lo que tienes que decirle a este pueblo que marche. Dile a este pueblo que marche. Que meta los pies en el agua. Oh, gloria, oh, gloria. Ay, 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 ay. Dile a este pueblo que marche. Que deje de estar reclamando, que deje de estar, aleluya, protestando, que deje de estar criticando. Dile a mi pueblo que no es hora ni de clamar, no es hora ni de orar, no es hora de lamentarse, es hora de marchar. Y le dice a Moisés: y tú, yo te escogí, y tú, yo te envié. Y a ti, yo te digo ahora: abre ese mar, ábrelo, divídelo. Léalo, que así que lo dice: extiende tu vara y divide el mar. Lógicamente hablando, volvemos con la lógica. Lo que Moisés iba a hacer era algo imposible. Lógicamente hablando era una locura. Pero Dios le dice: extiende tu vara, divide el mar y crucen al otro lado.
Cuando Dios te da una orden, ejecútala. Cuando Dios te da una orden, no te detengas. Cuando Dios te da una orden, no lo dudes. Cuando Dios te da una orden, no deje que el miedo se apodere de ti. Cuando Dios te da una orden, hazla, actúa en fe, camina, obra, aleluya, porque es Dios, es Dios, es Dios el que da la orden. Y cuando Dios da una orden, no hay nadie que la pueda detener. Cuando Dios te da una orden, no hay nadie que la detenga. Oh, gloria, porque en Dios nosotros haremos proezas. Yo le prometí a mi esposa que iba a terminar temprano. Y voy a cortar un montón de cosas aquí. Yo quiero darle algunas experiencias vividas. Dios me marcó aquí en esta nación, en este país. Me marcó. Me marcó de tal manera que me dio un corazón misionero. Un corazón misionero. Y después de yo haber salido aquí, el Señor arrestarme en el ministerio porque evadí. Yo predicaba, yo cantaba, pero decía, jamás seré pastor. Jamás. Eso lo decía yo. Eso lo decía yo. Hasta un día que Dios me arrestó de una manera que yo ni me di de cuenta, pero me arrestó. Y desde ahí el Señor me ha llevado a muchos países a hacer la obra misionera. Y Dios me ha puesto en las misiones en muchos lugares. Allá en California vine a ser el primer director de misiones de la región del Pacífico. Conmigo se comenzó el trabajo misionero en la región del Pacífico. Luego llegué a la región del Este. Y allí en la región del Este, una vez más el Señor me arresta y me ocupa, me posiciona de ser el director de la región del Este, en la cual estuve como director allí como 4 o 5 años, hasta un día que me movieron al ejecutivo. Y cuando llegué al Pacífico, después de haber estado allá en la internacional, como vicepresidente a nivel internacional y luego como secretario a nivel internacional. Allí en la región del Pacífico, yo llegué con las miras de centrarme en la pastoral, allí en la ciudad de Fort Myers. Y algunos pastores se acercaban a mí y me decían, Pablo, ¿por qué tú no corres para misiones? Y yo le decía, yo quiero estar un tiempo en la pastoral, quiero que me dejen aquí en la pastoral, tranquilo. Pero Dios obra de una manera extraordinaria. Fue allí en la región del sureste donde mis riñones comenzaron a fallar. A tal magnitud que me tenía que someter a una operación de riñón, un trasplante. Y después de recorrer muchos lugares, la única que calificó era la menos que yo quería, era mi hija. Yo tengo 3 muchachos, 2 varones y una nena, la nena del medio, mi reina. Y yo le decía, no quisiera que fueras tú, pero ella fue. Y ella dijo, papi, yo voy a hacer y no te preocupes por mí, yo voy a estar bien, pero quiero que tú estés bien. Y después de tantas investigaciones, se fijó la fecha para hacer el trasplante. Hablé con el ejecutivo, estaba en el ejecutivo en aquel momento.
de la región del este y le dije, yo quiero que me den una licencia por 6 meses porque tengo que trasladarme a Boston a hacerme la operación de riñón, de trasplante de riñón. Y los médicos me dicen que tengo que estar 6 meses aislado. Por lo tanto, me gustaría que me dieran una licencia aquí en el Ejecutivo y me dieran una licencia en la iglesia por 6 meses y a los 6 meses regreso. La iglesia aceptó, el Ejecutivo aceptó. Pero un mes antes de yo salir a hacerme la operación, el Señor puso en mi corazón, entrega a la iglesia, entrega a la iglesia. Yo quiero decirle que la iglesia que yo pastoreaba era una de las 7 iglesias más poderosas de la región. Una iglesia grande, muy bella, con un coro parecido al que estaba aquí. Pero ustedes también no saben. Voy a estar orando por usted para que el Señor les abra la puerta, le dé visa, pero que sea por Orlando. Mire, entonces entregué la iglesia y me fui a la operación. A los 6 meses retorno a la región del sureste como ejecutivo, pero sin iglesia. Y en ese mismo mes había una asamblea, la asamblea regional. Y en esa asamblea pasó algo extraordinario. Yo rehusaba las misiones por no entregar la iglesia. Pero Dios obra de manera extraordinaria. Mira, cuando Dios te envía algo, no lo detengas. Métete en el plano de Dios. Y cuando regresé a esa asamblea, algunos pastores me dijeron, tú estás frito, tú estás acabado, tú no vas para ninguna parte, tú tienes 6 meses fuera de la región. Así que no te creas que vas a quedar en el comité ejecutivo ni en ningún lado. No, porque tú estás ausente por 6 meses de esta región. Yo le dije, bueno, yo lo único que les digo es que sea la voluntad de Dios, porque yo soy un siervo del Señor. Y en esa asamblea, nunca me olvido, quedé como subsecretario en la primera vuelta, como subsecretario. Y la gente empezó a mirarse, wow, ¿cómo fue esto? Pero no obstante, cuando se tira la ronda para director de misiones, yo salgo en la terna de los 3. Ya yo estoy como subsecretario. Pero salgo en la terna de los 3. En el tercer lugar, empatado con otro, éramos 4, empatado con otro en el tercer lugar. Miren cómo obra Dios. Entonces, se va a una elección para ver cómo se rompe el empate. Y en el empate quedo yo en el tercer lugar, pero con una votación muy alta. Y entonces cuando se tira la vuelta de los 3, yo quedo director de misiones de la región del sureste. Entonces se tiene que hacer otra elección para el subsecretario. Y yo quiero decirle que allá el director de misiones en aquel entonces ya era a tiempo completo. Era a tiempo completo. Y yo dije que Dios es bueno, porque yo no tengo iglesia ahora. Entonces dije, pues me quedo en misiones y que elijan a un secretario. Pero empezó una travesía difícil, un reto bien difícil. Porque era a tiempo completo con un sueldo bien mínimo. Las finanzas en misiones eran bien escasas, bien escasas. Y el sueldo a veces se veía ahí medio peligrando. Y mi preocupación más grande era esa finanza. ¿Y cómo
yo voy a avanzar a lograr establecer nuevas iglesias, nuevos campos, nuevo territorio. Aleluya. Si mi sueldo a veces se ve limitado, ¿cómo lo vamos a lograr? Y esos 2 meses primeros vivía en una preocupación constante. Pero un amigo de la infancia me invitó a una campaña en su congregación. Un evangelista no conocido, ni conocido para mí. Venía de New Jersey, precisamente su pastor era Novoa, pero yo no conocía al muchacho. Y llegué tarde a la campaña. El lugar estaba lleno, no había espacio, pero el pastor me distingue y va por allá, busca una sillita y me sienta en un extremo allí frente al altar, porque era un altar pequeño. Y le entrega al predicador, no me menciona a mí, no dice quién soy yo, le entrega al pastor, al evangelista. Y el evangelista empezó a predicar. Yo soy muy observador, ¿sabe? Y aquel predicador me causó curiosidad porque era de esos evangelistas medio raros. Y aquel evangelista empezó a predicar y como era tan pequeño empezó a virar silla y a pararse en la silla. A pararse en el altar en la silla y a señalar, y yo veía cosas raras. Y yo dije, bueno. Pero de repente aquel evangelista se bajó de la silla y me señaló y me dijo, el Señor me dice que te diga que estás preocupado, que el sueño se te ha ido, ay, ay, que tienes temor, pero el Señor dice, quien te escogí y quien te envía soy yo. Y me dice, el Señor me dice que te diga, ocúpate del trabajo que he puesto en mis manos, que yo me encargaré de tus preocupaciones, me encargaré de las finanzas, me encargaré de suplirte lo que necesitas, porque yo soy Jehová Dios de los ejércitos. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no conocía al predicador, pero Dios me conocía. Me hizo llorar. Miren, hermano, yo tuve más tiempo que cualquier director de misiones en la región del sureste. Porque yo tuve 9 años como director continuo. 9 años. Y no pude seguir porque el reglamento no me lo permite. Yo me pasé por 1 año. Porque la pandemia estuvo a mi favor. Y ese año de la pandemia tuvieron que extenderme 1 año más. Porque no hubo asamblea. Pero yo quiero decirle, hermano, cuando yo cogí las misiones, apenas las finanzas que entraban en el departamento de misiones no pasaban los $125,000. Y allí hay que pagar renta de verdad. Yo tuve que pagar rentas allí de $4,500. Oh, por salones. De $4,500. Y para eso hay que tener dinero. Dios nos dio la victoria que año tras año el Señor nos permitía abrir obras. Y lo menos que podíamos abrir, eran 5 obras por año. Tuvimos años de 8 obras abiertas nuevas, con pagos de templo. Hoy la región del sureste es la región número 2 en aportación de misiones a nivel internacional.
Cuando yo salí de misiones, las entradas que habían en el departamento de misiones eran de $450,000 al año. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Porque Él es el Dios del cielo. Es el Dios de la tierra, es el Dios del universo. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te envía, Él se encarga de tus problemas, Él se encarga de tus necesidades, Él se encarga de toda situación, porque Él te ha enviado a hacer proezas. Pero esa no fue la única lucha que tuve, ¿sabes? Cada ministerio, cada oportunidad que Dios me ha dado de ocupar alguna posición o algún cargo, he tenido que enfrentar retos, he tenido que enfrentar desafíos. A veces creemos que porque Dios nos escoge y nos envía, todo va a ser suave. Todo va a ir viento en popa y que no va a haber dificultades en el camino. El diablo siempre es diablo. A los 4 años de estar en el departamento de misiones, estaba en Cuba yo con un grupo de pastores haciendo misión. Y estando allí en Cuba, el enemigo quiso tronchar mi ministerio. Y fue allí donde el enemigo mandó una de esas dardos y tuve un problema en mi pie izquierdo. Y uno de mis dedos del 10 pies izquierdo, estando en ese evento, se puso negro. Negro. Yo soy diabético, hermanos. Por eso el problema de los riñones. Y los diabéticos tienen que saber el problema que uno tiene a veces con los pies. Y ese dedo me hizo buscar una clínica que era la única que había allí para extranjeros. Fui allí. Me encontró un cirujano y me dijo, ¿sabe qué? ¿Usted es de Puerto Rico? Sí, pero vivo en los Estados Unidos. Y me dice, ¿cuánto tiempo usted va a estar aquí? Me dice, yo tengo todavía una estadía aquí para estar 7 días más. Ese es según el plan con que vinimos. Y me dice, yo le recomiendo que usted saque un boleto y se vaya hoy mismo. Porque lo que usted tiene en ese pie ahí es un bloqueo. Y eso tienen que intervenirlo rápido. Porque si nosotros lo intervenimos aquí, usted no va a salir de aquí por muchos meses largos, porque no va a poder viajar. Llamé a mi hogar, llamé a mis hijos, me buscaron un pasaje, al otro día salí en la mañana, llegué rápido directamente del aeropuerto al hospital. En el primer hospital se asustaron, me dijeron, no tenemos especialista para eso, te tenemos que mandar para otro. Me mandaron para otro. Y cuando llegué a aquel hospital, entonces empezaron los médicos a mirar el pie. Y después de hacer mi análisis, un ortopeda le dijo al vascular, hay que hacerle un cateterismo al pie, pero el vascular dijo, no hay forma de hacer cateterismos en los dedos del pie. No llegamos allá. Entonces el ortopeda le dice, pues vamos a cortarle el dedito. Pero el vascular decía, hay que cortarle el pie. Porque eso no va a resolver el problema. Pero el ortopeda seguía, no, vamos a cortarle el dedo. Yo creo que sí. Cuando cortan el dedo, que no fue el dedo, entonces me picaron los 5 dedos. Botó la sangre que estaba detenida. Y después de 3 días en el hospital me mandaron a la casa, pero con un dolor que no lo resistía.
Y a los 3 días después de estar en casa, cuando viene la enfermera, dijo, esto no está bien, esto no está bien. Hay que mandarte para atrás, para donde el ortopeda, para que vea el pie, porque el pie está morado. Fue en esos momentos en el hospital cuando llegaron compañeros a visitarme. Y nunca olvido cuando uno de ellos, cuando oyó al médico que me dijo que me iban a cortar los 5 dedos, se agarró la cabeza y cuando el médico salió dijo, wow, Abiud, consuélate que ya tú has hecho mucho. Por lo menos ya tú has trabajado para el Señor. Así que tranquilo, hay que darle tiempo y chance a otro. ¿Sabe lo que hizo esa persona? Me jubiló. Me mandó al retiro. Ay. Con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucho deseo. Y esa persona me mandó al retiro. Cuando él salió del cuarto, yo me quedé solo. Y realmente me eché a llorar. Y empecé a decirle, Señor, se acabó mi ministerio. Hasta aquí llegué. Y en ese momento llama a mi hermano Eliezer, el gordito que estaba aquí. Todos somos gorditos, pero ese es especial. Y él se dio de cuenta que yo estaba en una lucha en el hospital. Mami estaba también allí, que fue. Y rápido corrieron al hospital y cuando llegaron al hospital me encontraron sentado, afligido, llorando. Nunca olvido las palabras de mi hermano Eliezer. Se vistió de autoridad y me dijo, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? Y me dice, ¿en quién tú has creído y qué tú predicas? Esas palabras llegaron a mi corazón, a la profundidad de mi vida, que se acabó la tristeza, se acabó el dolor, se acabó mi preocupación y me afiancé en que Dios hace grandes proezas y que Dios tiene la última palabra. Para la pastoral estaba acabado. Ay. Yo quiero decirles, hermanos, yo no estoy aquí hablando cuentos. Estoy hablando aquí vivencias. Y yo quiero que ustedes sean testigos. Aleluya. Yo le digo, cuando voy a Cuba ahora yo soy biónico y los muchachos me persiguen. Yo me levanto la pierna, el pantalón y los muchachos se acercan. Y yo digo que yo soy biónico. A mí me cortaron el pie, oh gloria. Lógicamente hablando, de acuerdo al criterio humano, de acuerdo a, de acuerdo a los médicos, de acuerdo a la gente, yo estaba acabado, yo estaba fulminado, estaba para el retiro, pero quiero decirte que Dios es grande, Dios es poderoso y en Dios seguimos haciendo proezas. Hoy muchos se han retirado con un dolor de cabeza. Hoy muchos se han retirado por algún problemita simple. Después que me cortaron este pie, yo he estado en México, he estado en Colombia, he estado en Panamá. He estado 3 veces en Cuba. He estado visitando el país de Argentina. Porque el pie no me ha detenido. Dios me escogió.
y me escogió y me envió a hacer promesas. Y si yo no le digo a la gente que no tengo un pie, no me lo creen, pero eso solo lo hace el Dios de proeza, eso lo hace el Dios de milagro. El Dios que lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Yo no sé cuál es tu problema en el día de hoy, pero sí te voy a decir una cosa. Cuando yo oraba, el Señor prendió en mi corazón algo. Yo quiero que pase por aquí el obispo Franklin y que pase Disla. Pasa por aquí. Porque cuando yo oraba por este asunto, Dios puso algo en mi corazón. Y tengo que cumplir con Dios. Y Dios me dijo que le dijera a ustedes que se avecina un tiempo de luchas, de batallas. Pero es el año que Dios más se va a mover y que más terreno van a conquistar. Que Dios no los tiene aquí por puro cuento. Que Dios los escogió a ustedes para hacer proezas grandes en esta nación. Y que se esperan unos triunfos extraordinarios. Oh gloria, oh gloria. Las expectativas de ustedes van a ser superadas, porque estamos en la última vuelta de la iglesia sobre la tierra. Y hay una gran cosecha para la iglesia de Dios Pentecostal en la República Dominicana. Y me dijo, dile al pueblo que los que quieran ver esa cosecha y quieran disfrutar, tienen que unirse en el trabajo mano a mano con este ejecutivo. Yo no sé cuáles son tus sueños. Yo no sé cuáles son tus sueños. Pero este es el año para que el Señor cumpla tus sueños. Todo lo que pisar en la planta de vuestros pies. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. El enemigo se levantará. El enemigo tratará de detener la avanzada. Pero Dios te dice, yo soy el que abro puertas. Yo soy el que los uso. Yo soy el que los dirijo. Yo soy el que los envío. Y en mi nombre harán cosas grandes y poderosas para el Dios del cielo. Dios les bendiga a todos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya, déselo fuerte al Señor en esta noche.